Sí. Vale. Bueno, pues quería en primer lugar agradecer a Àngels y a los organizadores la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí. Y quería, bueno, pues emplear los minutos que me tocan. Le voy a pedir a Àngels que me avise cuando me queden 7 y cuando me queden 3. Yo prometo que me ciño al tiempo. Esto que está aquí, que no debería estar porque es que me he equivocado de presentación, es la portada del libro donde se cuenta bueno, lo que voy a intentar compartir con vosotros a lo largo de estos minutos. Lo que voy a intentar compartir parte de algunos presupuestos que podía no hablar de ellos, pero yo creo que sí que voy a hablar, porque permiten entender mejor lo que voy a decir después, ¿no? Parte de lo que quiero contar, que sería intentar entender a qué se han debido cambios de los que hemos tenido los profesionales de la salud mental en nuestro modo de actuar a lo largo de la historia, tienen que ver con una cosa que decirla en determinados foros me ha costado a veces bastante disgustos, pero es porque no la han entendido lo que quiero decir, que es que la psiquiatría no es una ciencia. Pero no es una ciencia no porque todavía no haya descubierto no sé qué, no es una ciencia porque no es una ciencia. Las ciencias son unas disciplinas que tienen como objeto producir conocimiento, ¿no? Las matemáticas pretenden producir conocimiento sobre unas leyes que parecen inmutables dentro del pensamiento humano, la física pretende producir conocimiento y la medicina, la arquitectura, la psiquiatría, la ingeniería, no. Todas estas son tecnologías cuyo objeto no es producir conocimiento, no tienen que dar acceso a una verdad. Su objeto es producir un bien social. Lo que les pedimos a los arquitectos no es que digan cosas que son verdad, es que hagan edificios que sean útiles, o a los ingenieros que hagan puentes, ¿no? O a los médicos que produzcan salud, ¿no? El criterio para juzgar los resultados de una tecnología y de una ciencia es diferente. Y también es diferente el modo en el que se puede entender la historia de unas y de otras. Y esto es importante si queremos entender cómo ha ido cambiando el modo de ver las cosas de los profesionales de la salud mental. Si los arquitectos unas veces han diseñado pirámides, otras catedrales y otras obra civil. Si queremos entender por qué han hecho esto, no podemos hacerlo leyendo lo que han dicho los arquitectos sobre su trabajo. Es decir, no hay nada en el saber de los arquitectos egipcios que permita saber que lo siguiente que se van a hacer son catedrales o templos romanos. No, tenemos que entender por qué las sociedades en unos momentos determinados les encargan hacer pirámides, catedrales o edificios. Bueno, pues con la tarea de los profesionales de la salud mental pasa lo mismo. Si queremos entender por qué los profesionales de la salud mental, unas veces hemos trabajado en grandes hospitales psiquiátricos, otras hemos tumbado a los pacientes en los divanes, otras hemos sembrado el mundo de centros de salud mental o hemos puesto a la gente a hacer mindfulness y nos hemos puesto nosotros mismos, no podemos entenderlo con un hilo lógico que se derivaría de qué es lo que sucesivamente hemos ido diciendo en nuestras reflexiones los profesionales de la salud mental. Tenemos que entender en qué contexto se nos ha pedido qué, para lo cual estas cosas eran una respuesta. Y voy a intentar dar cuenta de lo que me parece que ha sido la historia de esto referido a la psiquiatría o a la atención a la salud mental, que voy a utilizar indistintamente los dos términos, si queréis después discutimos por qué, ¿no? A lo largo de 4 encargos que se han dado históricamente en momentos determinados y que yo creo que en este momento se dan, o sea, que se han ido dando sucesivamente, aunque la aparición de un encargo nuevo no ha eliminado las consecuencias del encargo anterior. El primer encargo, en realidad la historia de la psiquiatría se origina mucho antes de que aparezcan los psiquiatras. La historia de la psiquiatría tiene que ver durante la mayor parte del tiempo con una institución que es el hospital psiquiátrico. Y el hospital psiquiátrico tiene que ver con un primer encargo que
tiene que ver con la necesidad de organizar la convivencia en las primeras grandes aglomeraciones urbanas que se producen en la Edad Moderna, ¿no? Hay un cierto acuerdo en una especie de visión benévola en el mito fundacional de la psiquiatría en pensar que el primer hospital psiquiátrico surge de la conmiseración que le produce al padre Gil Alberto Jofré, que aparece aquí en este cuadro de Sorolla, cuando paseando por las calles de Valencia, una de las primeras ciudades, grandes ciudades, ¿no?, de la Edad Moderna, ¿no?, cuando lo que encuentra es un grupo de niños, vamos a decir, con todas las comillas, normales, ¿no?, tirándole piedras a un hombre al grito de al loco, al loco. El padre Gil Alberto Jofré, según esta visión benévola de los inicios de la psiquiatría, se siente conmovido por esta escena y decide crear un lugar para dar hospitalidad a las personas débiles que pueden ser objeto de la crueldad de los habitantes de las ciudades. Y crea una institución que se llama ¿cómo? Se llama hospital, porque hospital quiere decir eso, una institución para dar hospitalidad. Se llama hospital o asilo, ¿no?, porque es para dar hospitalidad o asilo, ¿no? Este es el padre Jofré en otra versión. Esta misma historia la cuenta de un modo un poco distinto Michel Foucault, pero es la misma historia. Lo que nos cuenta es que en el momento en el que se crean las grandes aglomeraciones urbanas, resulta que las personas que no comparten el modo de ver el mundo, ¿no?, y el modo de entender las intenciones de los demás con las personas que tienen alrededor, no pueden ser ensambladas en la sociedad por los mismos procedimientos por los que lo eran en las sociedades rurales. Esto sigue pasando hoy en día, donde los estudios de la OMS dicen que las personas con trastornos mentales graves viven mejor en las áreas rurales de la India que en Manhattan, ¿no? Es decir, pero el caso es que cuando surgen las grandes aglomeraciones urbanas, estas personas van a producir problemas de convivencia. Y entonces se crean unas instituciones para evitar esto, cuya función Foucault titulará como el gran encierro. Estas instituciones llegaron a ser sumamente importantes. Bueno, estas instituciones, el origen mítico es el de Valencia, hay algunos que se crearon antes que el de Valencia en Europa, pero estamos hablando del año 1403, me parece, pero se extienden, es una institución que se extiende inmediatamente por todas las grandes ciudades que van surgiendo por Europa y llegan a ser instituciones sumamente importantes. La Salpêtrière, el Hospital de París, llega a tener 8.000 internos cuando París tenía 500.000 habitantes. Es más del 1% de la población. Son instituciones que llegan a ser importantes y que tienen esta imagen que teníamos es un cuadro de Goya del Hospital Provincial de Madrid, y este es otro cuadro de Goya que nos habla de hasta qué punto estas instituciones pudieron ser terribles, ¿no? Fijaros que antes decía tuvieron 8.000, que tenía 8.000 internos, a veces se me escapa decir que tenía 8.000 camas, y que no tenía 8.000 camas, jamás no tenía ninguna, lo que tenía es 8.000 personas viviendo dentro, ¿no? Es decir, en unas condiciones a veces un tanto terribles, ¿no? Y esto es así durante todo, desde el Renacimiento, pues durante cientos de años, donde estas instituciones importantes son instituciones de caridad que dependen de la Iglesia, que llega a tener una policía que iba por las calles de París, dependiendo del arzobispado, como dependía la institución, y van mirando a ver si hay gente que puede ser susceptible de requerir este tipo de encierro, ¿no? Y entonces pues esa policía los lleva allí, donde ya unos días después pues un tribunal juzga si deben quedarse o no, y si deben quedarse y si se quedan con azotes o sin azotes, ¿no? Es decir, eran instituciones que dependían de la Iglesia y que se justificaban con un criterio de calidad, de caridad. Claro, esto no es aceptable en el momento en el que la sociedad francesa se transforma de un modo radical con la Revolución Francesa y el directorio revolucionario se encuentra teniendo que dirigir una sociedad que pretende basarse en la razón y constituida por ciudadanos iguales ante la ley,
que solo pueden ser privados de la libertad si cometen un delito tipificado en la ley. ¿Y entonces qué hacemos con el hospital? Hombre, podían haber sacado a la gente a la calle, como de la Bastilla, pero no es lo que hicieron. Lo que hacen es mandar un médico para intentar explicar por qué alguna de esa gente tendría que estar allí. Este médico se llama Philippe Pinel, ha pasado a la historia porque es el que cortó las cadenas de los locos, pero, claro, hizo bastantes más cosas que cortar las cadenas. ¿Qué se encuentra Philippe Pinel cuando llega al hospital? Pues lo cuenta así Klaus Dorner, que es un psiquiatra social alemán que a mí me gusta mucho. Él dice que se encontró mendigos y vagabundos, gente sin hacienda, sin trabajo, sin oficio, criminales, rebeldes políticos y herejes, prostitutas, libertinos, sifilíticos y alcohólicos, locos, idiotas y hombres estrafalarios, pero también esposas molestas, hijas violadas o hijos derrochadores que habían sido, por este procedimiento de ingresarlos en el manicomio, convertidos en inocuos o aún hechos invisibles. Esto es lo que se encuentra Pinel. ¿Y qué hace Pinel? Pinel dice, hombre, a mí me han mandado aquí para que yo explique por qué esta gente está aquí y qué podríamos hacer con ellos. Y entonces él dice, ¿y esto lo voy a hacer cómo? Lo voy a hacer, me han llamado porque soy un médico, soy un científico. Y entonces lo voy a hacer actuando como actúan los científicos. ¿Quién era el científico modelo en ese momento? Pues el científico modelo era Linneo. ¿Qué había hecho Linneo? Pues Linneo lo que había hecho es observar la naturaleza y tomar notas. Y decir, hay seres vivos que se mueven y seres vivos que no se mueven. Los que no se mueven son plantas. Las plantas unas tienen hojas y otras no. Las que tienen hojas, unos las tienen compuestas y otros simples. Los que las tienen simples, unos las tienen lanceoladas y los otros dentadas. Los que las tienen dentadas, observando la naturaleza, se habían dibujado ante sus ojos las especies naturales. ¿Qué va a hacer Pinel? Pues lo mismo. Él va a observar los síntomas y entonces ante sus ojos se van a dibujar las especies morbosas, las enfermedades, que son objetos de la naturaleza como los que ha podido describir Linneo. Y entonces, nada, Pinel salta al hospital con su pluma y un papel, que es este, y toma sus notas para ver cómo se dibujan ante sus ojos las especies morbosas. Como está en francés y tenía mala letra, lo he traducido. Que dice, a ver, lo más fácil, por la causa. ¿Qué encuentra? Bueno, el cuadro se llama Cuadro General de los Locos de Bicêtre. Bicêtre es uno de los dos hospitales que había en París, en número de más o menos 200. Más o menos 200. Esto ya es poco científico. Pero yo llegué junto con Manolo Delviate en 1985 al equipo directivo del Hospital Psiquiátrico Nacional de Leganés y tardamos 4 meses en saber cuánta gente se suponía que vivía allí. O sea que se le puede perdonar a Pinel en un momento como el de la Francia revolucionaria. Dice, vamos a empezar por las causas. Dice, penas domésticas, y le salen 27, bastantes. Por amor, mucho menos, 8. Por devoción o fanatismo, pues 18, bastantes. Por acontecimientos de la revolución, que había sido antes de ayer, le salen 27. Sumen 27, 27, 8 y 10, no salen 200 ni en broma. Por aquí no va la cosa. Hay gente que está mal periódicamente, otros de cuando en cuando, otros todo el rato, que no le salía. Hasta que consigue la mejor clasificación de los trastornos mentales que, a mi modo de ver, hemos tenido en toda la vida. Hay gente que nunca ha sido inteligente, hay gente que ha sido inteligente y ha dejado de serlo, hay gente tristísima y gente que hace cosas raras. 4 categorías. Hoy tenemos 500 y pico y no tenemos ni siquiera 4 clases de remedios para atenderlas. Es decir, igual, por lo menos en el número, ¿no? Pinel estaba bastante más acertado que nosotros. El único problema es que sus seguidores siguieron observando y al cabo de un siglo estaban en 200 y pico categorías. Y lo que pasa es que entonces hubo alguien que se dio cuenta de que esto era un disparate, como espero que algún día alguien se dé cuenta de que ahora que estamos en torno a las 500, pues ya estamos en un disparate todavía mayor, que es además el mismo disparate, porque
Claro, estos del DSM se llaman neocrepelinianos, ahora hablaré de Kraepelin, lo cual es un insulto a Kraepelin. Kraepelin es un hombre que dice que hay que partir de una idea de enfermedad, no que coleccionar síntomas, a ver cómo se dibujan las cosas, que es lo que hacía Pinel y lo que han hecho los psiquiatras del DSM. Por el medio pasa una cosa muy importante, que es lo que va a dar lugar a Kraepelin. ¿Por qué este perro se puede pensar fácilmente que está loco? Porque se cree Napoleón, porque lleva un sombrero. ¿Quién era Napoleón? Napoleón era la persona más importante del mundo en un momento determinado. En los manicomios inmediatamente posteriores a la figura de este Pinel del que acabamos de hablar, estaban llenos de gente que se creía Napoleón. Es decir, gente que se creía la persona más importante del mundo. Es decir, que tenía delirios de grandeza. De esta gente se descubrió en un momento determinado que una parte importante tenían delirios de grandeza ahora, pero anteriormente habían tenido unos dolores enormes en la espalda. Anteriormente habían tenido lesiones dérmicas, anteriormente habían tenido chancros en los genitales e induraciones de los ganglios, es decir, que lo que eran personas que tenían la fase cuaternaria de la sífilis, ¿no? Entonces, una parte de las otras no, de los que se creían Napoleón no habían tenido chancros, ¿no? Pero, y por en medio, un psiquiatra francés que se llamaba Bailey acaba encontrando que estas personas que tenían estos delirios expansivos y antes habían tenido estas cosas, tenían en las meninges unas lesiones que él llamó goma. Entonces, ¿qué es lo que dice Kraepelin? Que de la sífilis ya sabemos los cuadros de estado, primero los chancros, después las lesiones dérmicas, después los dolores, después la parálisis general progresiva, sabemos la evolución, es como esto se sucede en el tiempo, sabemos la anatomía patológica, hay una lesión en las meninges. Luego se va a saber el agente causal, es una bacteria que se llama treponema. Vamos a tener unas pruebas complementarias que nos van a permitir identificarlas. Estas son, que son las pruebas que utilizan ahora mismo para detectar la sífilis. Tenemos un tratamiento que fue primero el salvarsan y luego la penicilina y tiene un pronóstico. Dice, vale, sabemos todo esto. Hombre, de otras hipotéticas enfermedades, si tenemos este modelo, podemos pensar que no sabemos la anatomía patológica, no sabemos el agente causal, pero sí sabemos otras cosas. Y en base al cuadro de estado y a la evolución y al pronóstico e incluso al tratamiento, él hipotetiza la existencia de otras enfermedades como la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, que luego pasarán a llamarse esquizofrenia y trastorno bipolar. Este es el trabajo que hace Kraepelin, ¿no? Es decir, es esta idea de que lo que tenemos si tenemos una idea de enfermedad, ¿no?, hipotetizar que existen estas y podremos encontrar tratamientos específicos para cada una de ellas. Hoy sabemos que esto no ha sido así y no hemos encontrado tratamientos específicos para cada, pero esto ha tenido que ver con cosas que han sucedido posteriormente. Este es un encargo y esta es una de las funciones que a los psiquiatras y a los profesionales de la salud mental nos ha tocado jugar, ¿no? El de conseguir procedimientos de manejar en la sociedad o de excluir de la sociedad a personas que tenían visiones del mundo no compartidas con el resto. El segundo encargo no tiene nada que ver con esto. La revolución industrial se hace explotando una fuerza de trabajo que es una fuerza de trabajo tremendamente poco cualificada. El que lo cuenta estupendamente, lo cuenta muy bien Engels en La situación de la clase obrera de Inglaterra, pero el que lo cuenta estupendamente es Dickens. No, el trabajador perfecto era un niño de 5 años que con sus manos pequeñitas pues tenía mayor facilidad para llenar de betún las latas que luego había que vender. Claro, el niño trabajaba 14 horas, ¿no?, y le daban como pago un mendrugo de pan. Los niños se ponían enfermos y se morían con mucha facilidad. Si se ponían enfermos y se morían, no pasaba nada. Se tiraba el niño y se traía otro, porque en la calle había muchos niños, ¿no?
Claro, esto funcionó así durante bastante tiempo hasta que tuvo que dejar de funcionar así por algunos motivos. El primer motivo es, bueno, no sé si es el primero o el segundo, pero un motivo es que el trabajo se hizo más complejo. Ya no se trataba de rellenar latas, se trataba de manejar máquinas que era complicado de aprender a manejar. El trabajo se hizo un trabajo cualificado. Y si se te ponía enfermo un tornero que tenía que hacer un trabajo muy sofisticado, no valía cualquiera, no era fácil de sustituir. Y además pasó otra cosa, que es que en general a los trabajadores no les gustaba que los tiraran cuando se pusieran enfermos, sino que preferían buscar procedimientos para sanarse y se los procuraron. Y los procuraron a través de las organizaciones obreras, a través de las cuales procuraron buscarse procedimientos para mejorar su salud y poder sanarse y para subvencionarse la vida mientras estaban incapacitados por la enfermedad. Esto es lo que empezaron a hacer los obreros y lo que a este señor de aquí, que es el canciller Bismarck, se le ocurrió que era muy mala idea, porque si esto era así, todo el mundo iba a tener mucho interés en pertenecer a las organizaciones obreras, con lo cual a él se le ocurrió que era mucho mejor que estas funciones de articular la solidaridad las cumpliera el Estado, ¿no? De modo que no tuviéramos algo tan peligroso en manos de las organizaciones de trabajadores. En ese momento se pone sobre la mesa una concepción de la salud que se expresa maravillosamente en esta expresión de Sigmund Freud, que es la salud, es la capacidad de amar y trabajar. Sobre todo la de trabajar. Vamos, desde el punto de vista de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? La de amar, ya saben ustedes que es mucho menos importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que necesitamos entonces no son criterios que nos permitan saber quién tiene que ser excluido. Lo que necesitamos son mecanismos que nos permiten una rápida restitución de las personas que pierden la salud mental, a veces por cosas que tienen hasta relación con el trabajo, con la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? De una forma rápida. Y esto es el auge de los psicofármacos, pero también el auge de las terapias breves, el auge de toda la rehabilitación que está vinculada a la rehabilitación laboral, ¿no? Y el auge de lo que se ha llamado psiquiatría comunitaria, que tiene o que tiene de una forma muy clara este objetivo. Probablemente el ejemplo más claro de esto, de qué es lo que sucede con esto, nos lo da esto que está ejemplificado en la transparencia, que es, en un momento determinado, la London School of Economics, que no es ninguna entidad médica tal, sino que es uno de los templos del neoliberalismo, publica este informe, que se llama el Informe sobre la Depresión, en el que participan un montón de profesionales de salud mental importantes ingleses, que viene a contar lo siguiente. Dice, ¿cuánto nos cuesta la incapacidad laboral que produce la depresión en el Reino Unido? Y miran cuánto les cuesta, y les cuesta 7.000 millones de libras al año. ¿Esto de la depresión tiene remedio? Sí, dicen los expertos que tiene remedio, porque en las guías NICE viene que tiene remedio. ¿Eso que dice la guía NICE que hay que hacer con la depresión lo estamos haciendo? No, no lo estamos haciendo, porque si bien es probable que a las personas que sufren depresión se les ofrezcan antidepresivos, es bastante infrecuente que se les ofrezcan intervenciones psicoterapéuticas. ¿Cuánto costaría que se les ofrecieran intervenciones psicoterapéuticas? ¿Qué haría falta para que se les pudieran dar? Y les sale que harían falta 10.000 psicoterapeutas. ¿Cuánto costaría contratar 10.000 psicoterapeutas? Y les sale que costaría menos de lo que se ahorrarían si consiguieran disminuir en 2 meses la duración de las bajas por depresión. Este informe salió en noviembre. Yo me encontré con una psicoterapeuta famosa inglesa en unas jornadas en marzo y le dije, ¿y este informe? Y me dijo, es una bobada. En junio, el primer ministro
inglés informó de que se ponía en marcha lo que se ha llamado el programa de mejora del acceso a los tratamientos psicológicos, que supone un plan para 7 años para desarrollar este proyecto, que ha dado lugar a la creación de estos centros de bienestar psicológico, que tenemos aquí la foto de uno de ellos en la diapositiva. Está ya hecho el análisis del primer millón de pacientes de lo que es el despliegue de todo el proceso, y parece que las cuentas les salen, ¿no? Es decir, o sea, lo que ha sucedido es que el dinero que se han gastado en introducir este tipo de cosas les ha ahorrado o sea, les ha salido gratis contratar esas 10.000 personas y ofrecer los tratamientos. Esto tiene que ver, aunque se da después de que surgiera el tercer encargo, tiene que ver con este encargo de restituir la fuerza de trabajo, de reparar la capacidad de amar y trabajar. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es Rosa Luxemburgo, que es una escritora. A mí me parece que es de las personas que ha hecho aportaciones importantes a la crítica de la economía política en el mundo. ¿Esto que hay aquí qué es? El mundo al revés. Es un mapamundi en una proyección que lo que hace es respetar las superficies de cada uno de los continentes, lo que permite ver que África es así de grande con respecto a Inglaterra, y no como salen las proyecciones que utilizamos en el hemisferio norte, que parece que no deforman, ¿no?, pero hace que aparezcamos mucho más grandes de lo que somos, ¿no? Y yo lo pongo con el polo sur para arriba para ayudarnos a que nos preguntemos con qué derecho nos parece que este mapa mundi está al revés, ¿no? Porque en realidad no hay ningún motivo por el que el polo norte tiene que estar arriba, ¿no? Y esto de aquí son fotos de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hacen estas tres cosas juntas? Pues una de las cosas que contaba Rosa Luxemburgo es que, puesto que el sistema capitalista era un sistema que tenía que crecer, necesitaba desarrollarse por narices en un medio que era no capitalista. Lo cual sucedió durante mucho tiempo porque se fue expandiendo por un mundo que no era capitalista, ¿no? Y necesitaba hacerlo así porque lo que necesitaba era que relaciones que había entre las personas que no estaban mediadas por mercancías y por tanto no servían para realizar beneficios, pues pasaran a estar mediadas por mercancías. De forma que si se conseguía que compraran lo que fuera los indios de no sé dónde, pues ahí se creaba un mercado en el que se podían generar beneficios que se necesitaban para este crecimiento del capital que tenía que haber. Hoy sabemos que este crecimiento tiene que ser del 3% anual, por lo menos, para que las cosas funcionen mínimamente. Como el planeta no crece un 3%, igual tenemos problemas pronto, pero claro, ¿qué es lo que pasó cuando se acabó la posibilidad de crecimiento geográfico? Pues que hubo que buscar otras formas de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de crecimiento tiene que ver con lo que cuenta esta diapositiva. ¿Cómo se reproducía, cómo se conseguía que un trabajador estuviera en condiciones de volver a trabajar al día siguiente? Pues porque su mujer, porque el trabajador era un hombre, ¿no?, iba al mercado donde los agricultores de los alrededores de las ciudades llevaban berzas y cosas de estas que ella compraba, cocinaba, ¿no?, preparaba el carbón y todas estas cosas, y eso permitía que el obrero pudiera volver al día siguiente a trabajar y además sus hijos crecieran y pudieran ser obreros cuando fueran mayores. Esto para realizar beneficios nos servía. ¿Cómo se da la salida de la crisis del 29 y de la que da lugar a la Segunda Guerra Mundial? Pues se sale porque ya no tenemos esta operación ya no se hace así, se hacen las grandes cadenas de alimentación que sí sirven para intercambiar mercancías, si se dan con un intercambio de mercancías, y sí sirven para realizar beneficios. Yo nací en el año 1955 y estos que hay aquí, los he encontrado en internet, pero son exactamente estos. Eran los aparatos más sofisticados que había en mi casa. Estaba también la lavadora, que también tenía poleas y también se estropeaba todo el tiempo, y mi padre, que era muy mañoso, lo arreglaba con su destornillador, ¿no? Este es el último
objeto que le interesó a mi padre, que murió hace unos pocos años. Es un iPad. Mi padre nunca arregló su iPad. ¿Ustedes conocen a alguien que arregle el iPad? No, porque el iPad no se puede arreglar. Si se le estropea a uno el iPad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprarse otro, es decir, tiene que comprar mercancías o tiene que irse a la casa Apple a que se lo arreglen, tiene que comprar servicios, es decir, tiene que tener relaciones, o sea, nuestras relaciones con los objetos de nuestra casa se han convertido en relaciones que están mediadas por mercancías y que tienen que servir para realizar beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras relaciones con nuestra vida emocional también se han convertido en relaciones que están mediadas por el consumo de mercancías que nos permiten estar estabilizados, no tener angustias, etcétera, etcétera, ¿no? O por el consumo de mercancías como los libros de autoayuda, la psicoterapia, los grupos de distintas cuestiones o lo que sea. Es decir, y yo creo que desde que se inaugura, ¿no?, este tercer encargo, una de las cosas que nos hemos encargado los profesionales de la salud mental es en contarle a todo el mundo y a nosotros mismos que en realidad si uno quiere gestionar bien su vida íntima, si uno quiere gestionar bien sus sentimientos, sus emociones, estar bien regulado, tener una vida feliz, etcétera, etcétera, pues lo que necesita es o consumir determinado tipo de productos o utilizar determinado tipo de estrategias que controlamos nosotros, que somos los expertos, no que cada uno puede controlar y que puede gestionar con sus redes sociales habituales. Esto lo hemos hecho en los países ricos o enriquecidos y lo estamos exportando. Estos son algunos de los materiales que se utilizan para exportarlo a los países empobrecidos. Quizás es el momento de contar que lo estamos exportando a pesar de que las pruebas que tenemos de que lo que tenemos son verdaderos remedios para verdaderos trastornos, es decir, las pruebas que tenemos para sostener lo que era la ilusión de Pinel y de Kraepelin, son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Fijaros que lo que se impone en los años, empieza a crecer en los años 80 y se impone en los años 90, ¿no?, que eran aquella época que se llamó la década del cerebro, ¿no? La idea que aparece entonces es que por fin lo que se ha podido es descubrir, vamos a decir, la mecánica fija, la mecánica fina, que permite saber qué es lo que se ha estropeado en cada uno de los trastornos mentales que vamos a describir por este sistema de acumular síntomas en las grandes clasificaciones del DSM, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, el Prozac, aparecen, como decían, la bala mágica, que va exactamente al corazón, ¿no?, de lo que está alterado en los trastornos depresivos, que es algo que tiene que ver con el metabolismo de la serotonina. Bueno, hoy los inhibidores de recaptación de la serotonina son el tratamiento de primera elección de los trastornos depresivos, del trastorno depresivo mayor, de la distimia, de los trastornos del control de impulsos, de los trastornos de personalidad, de la tricotilomanía, de los trastornos del comportamiento alimentario. Es posible que sean estupendos, pero lo que es seguro es que bala mágica no son. Es decir, aquella idea de que lo que íbamos a encontrar describiendo muchas categorías es enfermedades muy finamente definidas para cada una de las cuales íbamos a tener un remedio muy específico, eso ha resultado a estas alturas que no es verdad y no nos estamos acercando a eso, nos estamos acercando a todo lo contrario, nos estamos acercando a algo que nos tendría que llevar a recuperar otra forma de pensar en los trastornos mentales, que no sea que podemos clasificar, ¿no?, la pérdida de la salud mental de las personas en función de enfermedades para las cuales tenemos un remedio. Es verdad que los fármacos pueden ser sumamente útiles, pero Joanna Moncrief, que a mí me parece que es la persona que más ha pensado, que mejor ha pensado sobre este tema en la psiquiatría moderna, lo cuenta de un modo muy gráfico. Que es, miren ustedes, hay personas que son muy tímidas y entonces le cuesta mucho trabajo establecer relaciones con personas del sexo opuesto.
pero si se toman un gin tonic, entonces pueden. ¿Esto quiere decir que estas personas tienen un déficit de gin tonic en sangre y cuando lo toman se les cura la enfermedad que les impide relacionarse con las otras? ¿O quiere decir que el alcohol produce un estado alterado de conciencia que para algunas cosas puede ser conveniente y en determinadas dosis? Seguramente quiere decir lo siguiente, pero es que si entendemos desde esta perspectiva toda la investigación que tenemos sobre los psicofármacos, probablemente vamos a estar en condiciones de poder utilizar los recursos que tenemos de una forma mucho más informada y mucho mejor. Voy a terminar. Sí, no, el cuarto. Sí, no, sí. El cuarto encargo tiene que ver con cosas que han sucedido últimamente de una forma muy violenta, ¿no? Indudablemente durante muchos años hemos tenido un sistema de atención a la salud mental que ha sido un sistema sumamente paternalista, y eso hace que en este momento tenga absolutamente todo el sentido una reivindicación de la autonomía, ¿no?, que en el campo de la salud mental ha inspirado todo lo que es toda la teoría y el movimiento en pro de la recuperación. Y esto me parece que es una cosa absolutamente necesaria, como por otro lado me parece que es necesario proteger a las personas débiles de la crueldad de los demás, o me parece que es necesario restaurar la fuerza de trabajo, o me parece que es necesario gestionar las emociones. Pero hay que tener cuidado, porque esta reivindicación, ¿no?, de la autonomía ha alimentado esta idea de que es que entonces cada uno tiene que hacerse cargo de lo suyo y yo por qué voy a tener no sé cuánto, si yo lo que sí puedo hacer, si yo prefiero poner mi cosa, por qué voy a tener que hacerlo aquí, que además me lo gestionan mal, ¿no? Y ha servido de coartada para destruir los mecanismos de solidaridad de que dispone la sociedad en una sociedad como la que tenemos. Quiero decir, que ya decía que probablemente si tenemos que buscar un inventor del sistema de seguridad social es el canciller Bismarck, que no es uno de los personajes que me caen más simpáticos de la historia, pero un amigo mío decía hace poco que al final el sistema público de atención a la salud, la sanidad pública, dice, es una cosa a la que cada uno contribuye según sus posibilidades y de la que cada uno recibe según sus necesidades. Y esta frase es bonita, ¿no? Es decir, entonces, esto ha sido lo que ha estado pasando a raíz de este cuarto encargo, en el que, por cierto, los profesionales de la salud mental estamos perfectamente acompañados del resto de los sanitarios. Lo que está pasando es muy potente, Fijaros que el intento de Obama, primero de Hillary Clinton, luego de Obama de sacar la reforma sanitaria, son los dos sitios donde se pegaron grandes bofetones, ¿no? Al final Obama consiguió sacar una cosa absolutamente cutre, porque eso es lo que consiguió sacar, ¿no? Y parece que Donald Trump va a dejar de ello ni el resto, ¿no? Es decir, entonces, desde allí ha habido movimientos críticos con todo el discurso que tiene aspectos que pueden servir para alimentar esta visión más neoliberal. Estos son básicamente los cuatro encargos que de algún modo discuto en el libro y que digamos que lo que tienen que decir, claro, que al final responden a una idea que es que las instituciones sociales en cada momento histórico pues están recorridas por contradicciones, ¿no? Y entonces cosas hechas con la mejor voluntad sirven a la vez pues para otro tipo de historias, ¿no? Y lo único que sucede es que si queremos no engañarnos, pues tenemos que darnos cuenta de cuáles son las contradicciones en las que estamos en este momento, ¿no? Y entonces saber cómo nos posicionamos frente a ellas.
La segunda parte del libro, pero no me voy a detener en esto, lo que hace es intentar plantearse, claro, ante esta situación y ante la presencia de estos 4 encargos, ¿no?, que tendrían que ver con la organización de la convivencia en las ciudades, con la reparación de la fuerza de trabajo y en realidad con todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no?, con la gestión de las emociones y con la autonomía de los individuos, cómo estas cuestiones lo que plantean en este momento son contradicciones que recorren el pensamiento y la actuación de la salud mental y cómo en este momento podríamos construir un programa que nos permitiera saber qué hacer en el campo de la salud mental, teniendo en cuenta que estamos combinados a responder a estas 4 preguntas, ¿no?, y que probablemente es posible hacerlo de un modo que apueste por la libertad y el crecimiento de las personas y por una organización democrática de la sociedad y no por la represión y el aplastamiento de las individualidades. Y esto es lo que quería contar. Muchas gracias.